Abre tu Biblia conmigo, por favor, en Isaías capítulo 46. Estamos retomando el estudio de Isaías después de un break en las vacaciones y luego el 7x7 de la semana pasada. Estuvo increíble, pero estamos regresando a Isaías. Y estamos justo en el capítulo 46. Entonces, solo a manera de recordar, Isaías está dividido en dos grandes secciones. Del 1 al 39 es la sección del juicio. Dios anuncia que usará a Babilonia y a Siria como un instrumento de disciplina para su pueblo. Y es así como el reino del norte cayó en el año 722, pero también el reino del sur serían llevados al exilio por mano de Babilonia. La razón, la corrupción de sus líderes y la rebelión del pueblo constante. Así que llegaría el día de la disciplina. Pero luego, en el capítulo 40 al 66, es la parte de Isaías que llamamos el libro de la consolación, porque está llena de promesas de esperanza, de restauración, y es tan contrastante con la primera parte que pareciera que es un libro aparte. Bueno, en realidad es parte del mismo rollo del profeta Isaías. Rollo hablando de cómo eran los documentos antes, ¿okay? No del mismo rollo, ¿no? Sino cómo eran los documentos. Pertenece al mismo libro, a la misma unidad literaria. En los capítulos 40, al final, sucede algo interesante. El profeta Isaías, él está viviendo en un tiempo en el que Judá no ha ido al exilio. Pero el capítulo 40 al capítulo 66 lo escribe desde la perspectiva de alguien que se dirige al remanente que va a vivir en el exilio. Entonces es muy interesante tener esas dos perspectivas ahí presentes. Que Isaías le está hablando a la gente que está escuchando, su audiencia, pero para ellos no ha ocurrido lo que ha dicho. ¿Okay? Pero también está dirigiéndose a aquellos que tras el exilio tendrán que poner atención a aquellas cosas que Dios dijo y que no prestaron atención en su tiempo. Entonces, toma en cuenta eso, que Isaías está hablando al remanente que regresa del exilio, pero su audiencia es el reino de Judá, que en ese momento todavía no han sido llevados cautivos. Y por eso en el capítulo 40 al 47, lo que hace Isaías es abordar las quejas del pueblo que tras ser llevados cautivos a Babilonia se han estado preguntando: ¿realmente Dios tiene cuidado de nosotros? Si nos ama, ¿por qué permitió esta tragedia? Porque el exilio fue una tragedia. Arrancados de su tierra, ver morir a sus hijos. Fue un desastre, fue muy doloroso. Así que Dios aborda esas quejas de sus corazones y les responde estas 4 cosas. Número 1, el exilio no fue negligencia de mi parte, no fue descuido, es una disciplina. Dios estaba disciplinando a su pueblo, no fue un descuido. Número 2, el mismo Dios que los disciplinó es el mismo Dios que está orquestando su restauración. Él les dice: he preparado a un Salvador. Con ese Salvador se refiere a Ciro el persa. Dios levantará a los persas como levantó a Babilonia para liberar a su pueblo y que puedan regresar a su tierra. Eso significa una tercera cosa que Dios les dice: las naciones y los ídolos no son Dios. Solamente Él es Dios. Es el único que es soberano sobre la historia. Y lo cuarto que les dice es una invitación: confíen en mí, les dice Dios. Entonces, esto es lo que les dice Dios: tienes que confiar en mí. ¿Por qué confías en ídolos que no los pudieron proteger a ustedes y que no van a proteger a Babilonia? Porque yo voy a juzgar a Babilonia. ¿Por qué no confías en mí, que he sido fiel y a pesar de tu rebelión he estado contigo? ¿Okay? Así nos introduciremos al capítulo 46.
¿Te parece si oramos y comenzamos el estudio? Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas para estar juntos. Gracias, Señor, hasta los momentos de humor que nos regalas. Gracias por acompañarnos siempre en tu bondad. Nos permites abrir tu palabra y nos hablas claramente. Queremos escucharte, estar atentos a tu voz y gracias porque tú quieres transformar nuestras vidas. Amén. Capítulo 46. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar con alzadas, son alzadas cual carga, sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Si tituláramos al capítulo 46 sería: los dioses de Babilonia no pueden salvar. Ese es el tema general del capítulo. Y es a través de este capítulo que Dios quiere despabilar a su pueblo. Quiere hacerles reflexionar. Muchas veces se les dice en el capítulo 46 hasta el 48, se les dice: acuérdate del pasado, acuérdate de lo que he dicho, acuérdate de quién soy. Tienen que reflexionar en quién es Dios, porque el pecado los ha cegado, los ha adormecido y no les permite darse cuenta de la realidad. Empezando por esto, los dioses de Babilonia no son dioses. La imagen que utiliza Isaías es muy interesante. Es la imagen de una carreta empujada por animales donde van todas estas estatuas. Son Bel y Nebo. Bel es un título que significa Señor, muy similar a Baal. Pertenece al dios más importante de los babilonios, Bel Marduk. Era el dios patrón de Babilonia. Y Nebo o Nabú, de donde viene el nombre Nabucodonosor. Nabú ese era el dios de la escritura. Eran dos de los dioses más importantes del panteón babilónico. Pero estos dioses, en lugar de estar en sus templos siendo honrados, están en unas carretas con animales que están cansados de tener que cargar todas esas estatuas. La imagen es la de un exilio. Dios va a permitir que los persas, como leímos, como un ave de presa, los persas a través de Ciro conquistará Babilonia. Así sucedió en el año 539 antes de Cristo, de la manera más asombrosa. Puedes googlearlo, es una de las historias de conquista más importantes e interesantes de la historia, porque Babilonia creía que era impenetrable, tenía una muralla fortalecida, pero no consideraron
que había un río que atravesaba la ciudad y que podían secar el río y meterse por ahí. Y eso fue lo que hicieron. Y durante la noche, mientras estaban de fiesta y borrachos, cayó Babilonia. Y dejó de ser para siempre. Lo veremos en un momento más. Babilonia dejará de existir. Así que los dioses de Babilonia, como derrotados cautivos, van en una carreta de animales, siendo transportados. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir con todo esto? Le está diciendo por un lado a su pueblo: no fueron los dioses de Babilonia los que ganaron. Yo soy el que te discipliné y los mandé para que te invadieran. Y a Babilonia le está diciendo: no fuiste tú y tus dioses quienes ganaron sobre mi pueblo. Fui yo quien los entregó en tu mano. Porque solamente Dios es el verdadero Dios. Así que, ¿por qué confías? Dios le dice a su pueblo: ¿por qué confías en dioses que no te pueden rescatar? Que no salvan. Es más, ¿notaste la imagen que utiliza? Son dioses, es muy cómica la imagen y muy irónica. Son dioses que hacen con sus manos. La imagen es de alguien que tiene una bolsa llena de joyas y dinero, y llega con el platero y le dice: ¿me haces un dios? ¿Sí? ¿Cuál quiere? Me gustaría una estatua de Marduk. Ah, no, joven, esa es el doble de precio. Es que es la popular, es la que está de moda, como los capibaras, ¿no? Y entonces, esa cuesta más. No importa, aquí tiene. ¿Okay? Pero hay ironía en las palabras del texto, porque hacen el ídolo de plata y luego lo tiene que cargar la persona que está esperando que su ídolo lo cargue a él, ¿ok? Es decir, que lo proteja y que lo cuide. Y él lo tiene que cargar y llevar hasta su lugar. Y lo pone en un lugar y está en silencio. No contesta, no habla, no se puede mover de ahí. Si lo quieres llevar a otro lado, tú lo tienes que levantar y llevar. Dios les dice: ¿por qué? ¿Por qué confías en los que no son dioses? En lugar de confiar en mí. ¿Quién es Dios para el pueblo? Este es Dios. Dice del verso 3 al verso 5, Dios les dice: yo te sostendré por siempre. Yo soy el que te he cargado a ti desde que naciste. Hablando de la creación de la nación de Israel como nación. Yo te he sostenido, te he cargado desde que naciste. Te he soportado todo este tiempo, aún siendo rebelde. Y es más, te soportaré hasta las canas. Es la manera de decirles: yo voy a ser tu Dios siempre. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué confías en los que no son dioses? Si yo te he dado muestras de que soy Dios. Y por eso les hace algunas preguntas para que reflexionen. ¿A qué me vas a comparar? Les dice Dios. ¿Con qué me puedes comparar? ¿Con dioses hechos de plata, de bronce, que no hablan, que los tienes que levantar? ¿Cómo podrías compararme con algo así? Verás, en la Biblia hay dos categorías de seres: Dios, criaturas, nada más. Y hay un abismo literal, lo estoy diciendo literal, hay un abismo infinito entre Dios y las criaturas. Dios no es como nadie. Nadie se le compara. Él es único. No hay otro ser como Dios. Solo Él es Dios y nadie más. ¿A qué podríamos compararlo? Todo intento de comparar a Dios es literalmente reducirlo a algo que no es. Imposible tarea. Él es Dios. ¿Con qué podríamos compararlo? ¿Y por qué confiar en cosas que están sujetas al tiempo, al deterioro, cuando Él es eterno y no tiene ni principio ni final? Eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Es como un padre diciéndole a un hijo:
que se niega a descansar y confiar en la provisión de su Padre? ¿Por qué buscas lo que tienes aquí en un lugar donde solo te van a romper el corazón? ¿Por qué buscas en otro lugar la seguridad, la estabilidad y la paz que yo te ofrezco? Cuando lleguemos al capítulo 48 veremos a Dios diciéndole al pueblo: si me hubieras obedecido, tu paz sería como el mar. Entonces es un capítulo que nos deja meditando. Pero Dios les dice: aún así te voy a salvar, como lo prometí. Voy a enviar a mi ave, Ciro el persa. Voy a acabar con los dioses de Babilonia y te voy a rescatar porque yo soy tu Dios hasta las canas. Yo soy tu Dios. La salvación está cerca. Confía en mí. Ahora podríamos decir: sí, claro, gente idólatra y qué ridículo. Pero no somos muy diferentes a ellos. De hecho, la condición de la humanidad bajo el pecado es precisamente idolatría. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, que la rebelión humana se expresa en hacer dioses que no son dioses, tratando de encontrar en ellos satisfacción. Dice Romanos 1 que conociendo a Dios, los hombres ignoran a Dios y su entendimiento se vuelve entenebrecido porque prefieren darle honra y gloria que solo pertenece a Dios a cosas creadas. Y lo más irónico de la idolatría es adorar objetos que nuestras propias manos hacen. ¿Qué puede ser un ídolo para nosotros hoy? Bueno, ¿qué significa en sí ídolo? Un sustituto para Dios, la manera más sencilla. Un sustituto para Dios. Cualquier cosa que yo establezca en mi vida como una fuente de identidad, como una fuente de estabilidad, ese es mi Dios. Es eso que si me dices me lo quitas, no quiero vivir más, pierdo el sentido de la vida. Ese es tu Dios. Si no es el Dios de la Biblia, tienes un ídolo. Puede ser tú mismo, puede ser tu salud, puede ser el dinero, puede ser el matrimonio, puede ser la soltería, puede ser la sexualidad, puede ser tus sueños, puede ser tus éxitos. Cualquier cosa en mi vida que yo utilice para la estabilidad, para la paz personal, se convierte en un Dios falso. Porque es incapaz de proveerme de eso, porque todo en este mundo que no sea Dios se rompe. Así de sencillo. Todo lo que no es Dios está sujeto a la corrupción de este mundo. No puede proveernos de ello. Eso es número 1. Y número 2, porque nunca fuimos diseñados, nunca fuimos creados para encontrar en las cosas satisfacción última. Este mundo es increíble. Dios lo hizo. Y es increíble disfrutar de las cosas que Dios hizo. Pero Dios nunca hizo este mundo para ser la satisfacción última. Solo Él. Como dijo Agustín de Hipona, en sus confesiones: oh Señor, nos creaste para ti y no hallaremos descanso hasta que descansemos en ti. Más adelante Blas Pascal, citando en sus propias palabras a San Agustín, dijo: Señor, tú nos creaste con un hueco con tu forma y solo tú puedes llenarlo. Cosas buenas y cosas malas se pueden convertir en un ídolo. La pregunta del capítulo es: ¿por qué confiar en un ídolo? Cuando Dios quiere ser tu Dios hasta las canas. Él es el más interesado. No es este pueblo el que le está diciendo: Dios, sé nuestro Dios para siempre. Es Dios el que les está diciendo: yo quiero ser tu Dios para siempre. ¿Por qué buscas en los dioses que no escuchan? Yo quiero ser tu Dios. Eso es capítulo 46. Capítulo 47, verso 1 dice:
Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarás tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y la entregué en tu mano. No le tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste. Los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Este segundo capítulo de lo que trata es de lo siguiente: la caída de Babilonia. Babilonia caerá, será humillada completamente, despojada de su poder y sus privilegios. ¿Notaste cuál es la metáfora principal que usa el pasaje para hablar de Babilonia? ¿Cómo la presenta? ¿Lo notaron? Como una reina, ¿verdad? Una reina cruel, soberbia, sentada en su trono, llena de orgullo, que mira a todos y dice, yo soy Dios. Nadie me ve, mi maldad. Yo y nada más yo. ¿Okay? ¿Sabes? Se parece mucho a nuestra cultura del día de hoy. Pero ahorita vamos a eso. ¿Okay? Babilonia, como una reina a la que le arrancan sus vestidos y la exponen desnuda en vergüenza y termina de estar en el palacio real reinando con gloria, termina haciendo tareas serviles. Esa es la imagen. Dios va a permitir la humillación total de Babilonia. No existirá más Babilonia. ¿Por qué razón? ¿Hay alguna razón que nos da el pasaje? ¿Notaste alguna razón? Hay dos razones que nos da el pasaje. Número uno, porque no tuvieron compasión del pueblo de Dios. Es cierto, Dios fue quien entregó a Babilonia, a Israel, en manos de Babilonia. Fue Dios. Es más, lo dice ahí, yo me enojé contra mi pueblo. Yo profané mi heredad, yo te los entregué en la mano. Entonces creo que solo un pequeño comentario. Cuando dice que Dios se enojó con su pueblo,
No está diciendo que Dios perdió los estribos y que dijo, ahora te odio para siempre, que te vaya mal. ¿Ok? Significa celo santo, celo por justicia. Dios es un Dios justo y santo y ama a su pueblo. Y porque los ama no puede permitir que vivan en corrupción e injusticia constante. Por eso, después de 300 años de advertencias por medio de profetas y que no escucharon y se rebelaron contra Dios, decidió Dios, llegó el momento de la disciplina. No para destruirlos, sino para que pudieran ellos entender su necesidad de Dios. Lo vamos a ver en un momento más. Dios tenía que juzgar su maldad, porque Él es bueno. Una disciplina. Pero a Babilonia se le pasó la mano. Hizo lo que no se le pidió que hiciera. Oprimió con crueldad y de manera sanguinaria al pueblo de Dios en el exilio. Es más, ni siquiera lo más básico de un ser humano a otro ser humano. Dice Dios, ni siquiera tuviste compasión de los ancianos. Fue terrible el exilio. Mujeres que asesinaban embarazadas, niños que estrellaban en las paredes, ancianos muertos en las calles. Terrible, terrible. Dice, se te pasó la mano. Y por eso yo voy a orquestar tu caída, para que sepas que no eres Dios. No fuiste tú quien venciste a mi pueblo, fui yo quien te los entregó en la mano. Entonces lo primero que les dice, no tuviste compasión. Segundo, por tu soberbia. ¿Sabes? Babilonia en la Biblia es un reino literal que fue destruido por los persas y no volvió a existir nunca más. Solo en los libros de historia con Asterix y Obelix y en la Biblia. Pero no más, ¿ok? No hay más Babilonia. No existe el día de hoy. No puedes buscar la nación de Babilonia. Pero Babilonia en la Biblia también es arquetipo representa a la humanidad rebelde. Representa el sistema del mundo. Por eso en Apocalipsis aparece, llamamos la gran ramera Babilonia la Grande. Es un sistema en contra de Dios, un sistema de idolatría que nació en Génesis capítulo 11. Cuando los seres humanos en rebelión corporativa contra Dios se reunieron para ser sus propios dioses. Ahí nace el sistema del mundo, nace Babilonia. Hasta nuestra fecha, aquí está Babilonia, vivimos en Babilonia. Es el arquetipo de la humanidad idólatra y orgullosa, soberbia. Pero también es el arquetipo de naciones humanas que se ponen por encima de Dios. Y que cuando eso sucede, esas naciones humanas regularmente son crueles y llevan a cabo prácticas deshumanizantes. Puedes pensar en el nazismo, por ejemplo. Puedes pensar en Roma. Puedes pensar en muchas naciones que cuando se elevan como si fueran Dios, oprimen a los demás. Bueno, Dios iba a orquestar la caída de esta Babilonia terrenal, pero sin duda alguna esta historia apunta al día que Dios va a hacer caer al gran sistema humano de idolatría y orgullo, que es la gran Babilonia. Me recuerda mucho la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que existió, un rey de Babilonia, el rey más importante del imperio neobabilónico. Fue el rey que mandó al exilio a Judá, que invadió Judá y destruyó el templo. Fue el que se llevó a un grupo de judíos en 3 ocasiones a vivir en Babilonia. Ahí va Daniel, el profeta, el de la Biblia. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Bueno, en el capítulo 4 de Daniel, revísalo en casa, es muy interesante ese capítulo y tiene mucho que ver con la enseñanza de hoy. Daniel nos cuenta la historia de Nabucodonosor, cuando se llenó de orgullo y en sus palacios
empezó a decir lo siguiente, cuando caminaba por su palacio real: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Pero tal y como Dios le dijo a través de Daniel, Dios le dijo a Nabucodonosor: cuando te llenes de orgullo, yo voy a hacer que te vuelvas loco y vas a andar como un animal comiendo pasto, como si fueras un animal. Y eso es lo que sucedió. Se volvió loco Nabucodonosor y anduvo en su palacio humillado completamente, como si fuera un animalito, como si fuera un buey pastando. Y entonces, cuando recuperó la razón, porque también Dios le dijo: voy a permitir que recuperes la razón, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente que pronunció? Levanté los ojos al cielo, dice Nabucodonosor, y recuperé la razón, y alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno, su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo y decirle: ¿por qué haces estas cosas? Nabucodonosor entendió lo que tristemente muchos hoy en nuestra cultura no comprenden: que hay un Dios y solamente su gloria permanece para siempre. Y Dios nunca, jamás permitirá que nadie, ni ídolos, ni naciones, ni seres humanos, se atribuyan una gloria que no les pertenece. Toda gloria falsa, como si fuera oro falso, será quemado y desaparecerá como paja. Lo único que permanece para siempre es su gloria. Porque vivimos en una cultura así, que se atribuye gloria, ¿verdad? Vivimos en una cultura que como nunca antes, aunque siempre ha habido momentos en la historia de imperios con soberbia y con riquezas, como nunca antes, por lo menos en Occidente, tenemos una capacidad para vivir buscando nuestra propia felicidad, como nunca antes en la historia. Y por eso vivimos una cultura de autoexaltación, de egoísmo. Vivimos como la canción de Frank Sinatra: a mi manera, ¿verdad? Y así vamos a morir, a mi manera, ¿no? Esa es nuestra condición. Y eso es Babilonia, ese es el mundo, esa es la gloria de este mundo. Pero esa gloria va a desaparecer un día. Y por eso Dios le lanza un reto a Babilonia y les dice: tráeme a tus adivinos, tráeme a tus astrólogos, tráeme a tus hechiceros. Ponlos aquí, que te digan qué es lo que estoy pensando, a ver qué es lo que planeo hacer. Babilonia era muy famosa por su incursión en la astronomía, en la astrología. Eran expertos, era la ciencia de su tiempo, y tenían bibliotecas enteras con libros para interpretar señales de los cielos. Eran expertos. Y Dios les dice: todos tus consejeros, toda tu gloria, todo tu poder va a ser como paja en el fuego. Y todos tus amigos y tus aliados, el día que estés gritando, pidiendo auxilio, nadie va a venir a ayudarte. Ni tus dioses, ni tus hechiceros, ni tus adivinos, ni tus aliados. Nadie vendrá a ayudarte, le dice a Babilonia. Creo que hay una gran lección para nosotros en nuestra sociedad del día de hoy. Pero la menciono en un momento más. Simplemente quiero decirlo así. Hay un Dios. No somos ninguno de nosotros. Hay un Dios. Él es bueno. Él nos ama. Él quiere rescatar su creación. Él envió a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo para llevar precisamente las consecuencias de nuestro orgullo y rebelión, para salvarnos y para que tengamos vida. Pero también es cierto que este Dios un día juzgará toda la injusticia y la arrogancia y la soberbia de este mundo. Porque toda gloria humana perecerá para siempre. Entonces, toma nota de eso. Al final vamos a un consejo final al respecto. Pero así vive nuestra sociedad.
nadie me ve. No importa lo que hago. Nadie debe juzgarme. Soy mi propio Dios. Se trata de mis deseos. Se trata de que yo sea feliz. Dime si eso no es la condición del mundo, si no es idolatría. ¿Por qué razón? No son todos los casos, pero ¿por qué razón muchas veces se separan los matrimonios? Por egoísmo y orgullo, por idolatría. Es mi felicidad primero y te convertiste en un estorbo para mi felicidad, así que quítate. ¿Por qué los padres desechan muchas veces a sus hijos? Porque son un estorbo para su camino. ¿Por qué una nación decide ponerle fin a otra nación? Orgullo. Orgullo, idolatría. Esa es nuestra condición. Es la realidad de nuestra condición. El orgullo. Si buscas tu propia felicidad, no solo nunca la obtendrás, sino que es como paja que un día será quemada. 48, verso 1 dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juraron en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día. ¿Las habías oído? Para que no digas: he aquí ya lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no le daré a otro. Óyeme tú, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo al llamarlos yo, comparecieron juntos. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra y decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos
dijo Jehová. Capítulo 46, los ídolos no pueden salvar. Así que, querido pueblo, ¿por qué no confías en mí? Capítulo 47, Babilonia será humillada y caerá. No hay vuelta atrás. Por su crueldad y su orgullo yo traeré su fin. Capítulo 48, querido pueblo, abre los ojos, despabilate, despierta, sal de Babilonia, es tiempo de volver. Entonces en el capítulo 48 el Señor está animando a su pueblo y los anima de varias maneras. Primero, confronta su rebeldía y les dice: querido pueblo que te haces llamar Jacob y que te haces llamar Israel, aunque llevas el nombre de Israel, no tienes una relación conmigo. Verás, Israel es un nombre teofórico. Quiere decir que el nombre de Dios está en el nombre de Israel, como Daniel, Miguel, Eliel. Así también Israel. ¿Cuándo recibió este pueblo este nombre? Bueno, uno de los patriarcas fundadores, Jacob, estaba huyendo de Dios, literal, como por 20 años de su vida, haciendo su propia voluntad, hasta que pudo reconocer que Dios no era el Dios de su padre y de su abuelo, hasta que pudo decir: tú eres mi Dios. Se rindió, perdió delante de Dios, aunque realmente ganó por haberse rendido. Y cambió su nombre de Jacob a Israel. Así que Dios le está recordando su historia a este pueblo. Él le dice: te llamas Israel, llevas mi nombre en tu nombre, pero no tienes una relación conmigo. Todavía en el exilio el pueblo estaba muy endurecido. ¿Notaste las palabras que habla para describir del endurecimiento de Israel? Dice Dios: tu cuello es como si fuera una barra de hierro, duro de cerviz. Verás, el doblarte delante de alguien en ese tiempo implicaba pues reconocer al otro, ¿verdad? Humillarte. Dice que este pueblo es como el niño al que ya lo regañaste 1000 veces, por fin se sienta: por favor, siéntate. Pero te mira así como de: me siento, pero no me senté. Me senté porque quise, no porque me lo dijiste. ¿No? ¿Te ha pasado? Ok, Israel es así. Todavía en el exilio y están dudando de Dios y quejándose y preguntándose por qué les pasó lo que les pasó. No quieren doblegarse. A lo que Dios les responde entonces: a ver, ¿fueron tus ídolos los que te avisaron del exilio? No, yo te lo avisé desde mucho antes. Yo lo predije. Te dije cosas que tú ni sabías, porque yo solamente soy Dios. Y lo hice para que tú no dijeras: fueron mis dioses, fue la casualidad, fueron 1000 cosas. No, todo esto lo hice de tal manera que no te quedara duda que fui yo. Yo fui quien te envió al exilio. Y lo hice con un propósito. Lo hice con el propósito de purificarte. Querido pueblo, les dice: admite la realidad. Te metí a un horno de aflicción. No quiero destruirte, quiero rescatarte. Pero tu necedad no me dejó otro remedio más que mandarte a Babilonia 70 años. Admítelo, reconoce la realidad para que entonces puedas confiar en mí. Porque aquí estoy, yo quiero ser tu Dios hasta las canas. Yo quiero rescatarte, yo quiero restaurarte, confía en mí. Mi hermano, si estás pasando por una disciplina de Dios, por el pecado, por malas decisiones, no culpes a las personas, no culpes a las circunstancias. Reconoce la realidad. Reconoce que Dios quiere tratar contigo y Dios quiere purificarte. Y a lo mejor no estás pasando una disciplina, pero estás pasando aflicción como cristiano. Dios quiere que tú puedas ver que Él sigue en control y te ama. Él no te ha descuidado. Él está haciendo una obra en tu vida. Confía en Él. Ese es el camino a la sabiduría. Reconocer que hay un Dios que me ama y es confiable y puedo descansar en Él.
Y esa es la razón por la que Dios les invita en 3 ocasiones a escuchar su voz. Dios les dice, te discipliné, número 1, por mi gloria, por amor de mi nombre. Porque no voy a permitir que nadie se lleve la gloria que no le pertenece. Ni ídolos, ¿recuerdas? Ni naciones, ni nadie. Me glorifiqué disciplinándote y me voy a glorificar regresándote a la tierra. Voy a enviar a mi amado a castigar a Babilonia. Está hablando de Ciro el persa, lo leímos en el 48. Voy a enviarlo a castigar a los babilonios, porque por amor a mi nombre. Hay una segunda razón por la que te discipliné, porque te amo. Porque te amo. Y porque voy a ser tu Dios, aunque seas terco y tengas el cuello como barra de hierro. Voy a ser tu Dios hasta las canas, porque me comprometí contigo, porque hice un pacto contigo. Dios es un Dios santo, pero también es un Dios de gracia y misericordia. Y Dios se había comprometido con este pueblo rebelde. Qué esperanzador, ¿estás de acuerdo? Que aun cuando fallemos y nos metamos en problemas, claro, sufriremos consecuencias de las decisiones malas que tenemos, porque es parte del proceso de disciplina. Pero tenemos un Dios que no nos va a dejar, que nos ama. Y así, al final del 48, esto es lo que Dios les dice. Escúchame, sal de ahí. Es momento de huir. Anteriormente Dios les dijo, no trates de huir, vas a estar 70 años. Como decimos coloquialmente, aguanten vara, ¿no? Vas a estar aquí 70 años. Así que ponte a trabajar, planta tu campo, da a tus hijos y a tus hijas en casamiento, vas a estar 70 años. Pero yo tengo buenos planes para ti. Ve por el bien de Babilonia, porque en su paz tú tendrás paz. Pero ahora, después de los 70 años, Dios les dice, se acabó. Es tiempo de salir. Vámonos. No tienes nada que hacer aquí. Hay que regresar a la tierra. Tristemente, solo el 1% de todo el pueblo que estaba exiliado, el remanente exiliado, solo el 1% regresó. Los demás estaban tan acomodados en la vida en Babilonia, tan cómodos, que decían, ¿dejar todo lo que he construido con mis propias manos? No. Quienes regresaron, claro, arriesgaban todo, pero valía la pena. Porque la última vez que no escucharon, ¿dónde terminaron? Precisamente en Babilonia. Dios les dice, escúchame. ¿Sabes? Hay una relación completa entre escuchar y obedecer. Si yo digo que escucho a Dios, pero no lo obedezco, no lo escuchas. Escuchar a Dios es obedecer a Dios. ¿Y cuál es la base para obedecer a Dios? Confiar en Él. Que sus caminos son mejores. Que su voluntad es mejor. Eso me lleva a tomar decisiones importantes en mi vida, donde no permito que el mundo dicte lo que decido, sino Dios. Es más, Dios le dice a este pueblo, salgan de aquí y díganle a todos que yo los estoy redimiendo. Como los rescaté en el Éxodo, los voy a volver a rescatar de la esclavitud. Yo puedo hacer que de una roca brote agua. No es problema. Yo te voy a sostener. Solo tienes que confiar en mí. Y para nosotros, ¿qué significa esto, queridos hermanos? Para nosotros significa que Dios ya golpeó una roca para darnos de beber. Es Jesús, la roca de la eternidad, como dice el himno. Jesús fue traspasado por nuestros pecados y maldades. Se convirtió en un manantial puro y limpio de vida. Para aquel que bebe, que confía en Cristo, no solo es perdonado de su pecado, recibe una nueva identidad. Aunque vive en este mundo, ya no pertenece al mundo. Y por eso para nosotros salir del mundo no significa irnos a vivir a un monasterio. Significa no permitir que el mundo dicte mi identidad. Recuerda que el mundo es un sistema de valores que está en rebelión contra Dios. Ese es el mundo. Y eso es lo que dice el apóstol Juan a los cristianos.
Su versión de sal de Babilonia es: no ames al mundo, ni las cosas del mundo. Porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia o vanagloria de la vida son las cosas de este mundo. Este mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en este mundo, pero no debemos ser mundanos. Familia, necesitamos salir de Babilonia, porque el mundo es tan atractivo. Y el mundo quiere definir cómo te relacionas con las personas, cómo vemos el dinero, cómo vemos nuestra vida personal en relación con todas las áreas. Quien tiene que definir quién eres es Cristo. Así que, ¿cuál es la antítesis de Babilonia? La cruz. La Babilonia nos dice el día de hoy: vive para ti mismo. Tú eres lo más importante. Busca tu propia felicidad y que nadie te diga qué hacer. La cruz dice: tú no eres lo más importante. Jesús es el más importante. Pero para Él eres muy importante y te amó y entregó su vida por ti porque te ama. La cruz me dice: si vives para tus propios deseos, arruinarás tu vida. Pero si pierdes tu vida por causa de la cruz, la ganarás. La cruz me dice que cuando renuncio a mi egoísmo y mis derechos, entonces voy a experimentar la vida verdadera que Dios quiere que yo viva. Amaré a mi prójimo, serviré a los demás desinteresadamente. El dinero no voy a trabajar para vivir para el fin de semana. Trabajaré como una manera de amar a Dios y de contribuir al bienestar de otros. No voy a relacionarme con chicos o chicas para poder tener placer físico. Voy a ver a las personas como lo que son, personas creadas a imagen de Dios. ¿Se entiende? Ese es el mundo. Salgamos del mundo, familia. Confía en Cristo. Sigue en la cruz. Seamos discípulos. No amemos al mundo, porque la tragedia más grande de amar al mundo es perderte del amor del Padre. Y en tu corazón y en mi corazón no hay cabida para dos amores. O tengo el amor del Padre, o me entregaré al amor del mundo. Por eso termina de manera tan fuerte diciendo: no hay paz para el malo. Es muy claro. Tienes dos caminos, familia. Tenemos dos caminos. Elegir la vida, ¿verdad? Dice Dios: si me escuchas, tu paz va a ser como el río, como el mar. O seguir tu propio consejo y al mundo, no habrá paz para ti. Quizás una paz temporal, pero se va a desmoronar. Y Dios no quiere eso para tu vida. Escojamos la vida, escojámoslo a Él en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Amén. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por enseñarnos a través de estos 3 capítulos acerca de tu amor y bondad inagotables, que aún tu pueblo, siendo rebelde y terco, tú querías ser su Dios hasta las canas, como con nosotros, Señor. Señor, despabilanos, abre nuestros ojos. Si este mundo nos tiene adormecidos y no nos permite ver tu amor y tu gloria, y estamos distraídos con una gloria terrenal, pasajera, efímera, ayúdanos, Señor. Despiértanos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, aferrados a la cruz que nos ha salvado. Y gracias, Señor, porque en tu amor, aún en nuestra necedad, te revelas. No nos dejas, sino quieres purificarnos, Señor. Yo te pido que si alguno de mis hermanos está pasando por una disciplina o una prueba, puedan verte a ti y ver tu amor y ver ese compromiso de amor leal que has hecho con cada uno de nosotros. No porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú eres bueno. Y perdónanos por compararte con cosas
que jamás podrán satisfacer nuestros corazones como tú. Gracias por amarnos, Señor. Y te queremos decir, sí, sé nuestro Dios hasta las canas. Por favor, sé nuestro Dios. Te lo pedimos. Amén.